Empecemos entonces, ¿te parece, Rodrigo? Empecemos. Bien, bueno, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a esta presentación de la versión final del estudio Eficiencia y Efectividad del Gasto Público en Contexto de Pandemia, que fue mandatado a la Comisión Nacional de Productividad por la Presidencia. Yo soy Rafael Berguán, soy presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Productividad. Bueno, la CNP, para los que no saben, es una institución permanente, fue creada el año 2015 por decreto supremo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y fue ratificada después por el segundo gobierno del presidente Piñera. Es un ente consultivo, es independiente del Ejecutivo. Esto significa que nos mandatan qué hacer, pero no nos pueden exigir qué decir. Nuestra misión es apoyar, asesorar al gobierno de Chile en materias que estén orientadas a aumentar la productividad, pero con foco en mejorar, al final, la calidad de vida, el bienestar de los ciudadanos, y lo hacemos proponiendo políticas públicas que estén basadas en evidencia y que consideren la opinión de la sociedad civil. Y es por eso que todos nuestros estudios tienen típicamente una serie de reuniones previas a su entrega oficial, conversando con distintos actores interesados, conocidos o no, de los temas que estamos tratando. Hasta hoy, hasta esta fecha, la CNP ha entregado 19 informes, incluido el que estamos presentando hoy, están todos en nuestra página web, y estamos trabajando en dos más, uno sobre salud primaria, que vamos a entregar probablemente en marzo de este año, y el informe anual 2021, que viene con la estimación de crecimiento de la productividad durante el año pasado, que será presentado el próximo jueves en un formato como este, así que están todos ya invitados. Total, estos 19 informes implican más de 400 hallazgos, más de 300 recomendaciones que han sido entregadas entonces durante estos 6 años de existencia. En esta audiencia, la de hoy día, este informe final, vamos a poner los principales resultados de un análisis de la efectividad y eficiencia del gasto social durante estos últimos 2 años, desde que conocimos el primer caso de esta lamentable tragedia que es la epidemia mundial, la pandemia de COVID-19. Primer caso en nuestro país, digo, en marzo del año antepasado. El esfuerzo que ha hecho el país en esta materia, en términos sociales, es inédito en nuestra historia y es de una magnitud enorme al compararlo con lo que la mayoría de los otros países han podido hacer. Más importante es, por lo tanto, evaluarlo e intentar aprender de esta experiencia, para enfrentar de mejor manera la política social en general y otras eventuales crisis futuras que, lamentablemente, con seguridad algún día ocurrirán. Con este informe, que incluye 25 hallazgos y 3 recomendaciones, vamos a básicamente plantear una serie de propuestas de política que han sido aprobadas unánimemente por los miembros del Consejo de la CNP. Esto lo menciono porque creo que es importante, dado que la búsqueda de una mayor productividad, de mayor eficiencia, de mayor eficacia en la aplicación de políticas públicas tiene que ser siempre un objetivo ampliamente compartido, sin distinción ideológica y abordado como un tema país desde políticas de Estado. Finalmente, quiero agradecer a un número gigantesco de personas que nos apoyan en este informe, como nos apoyaron en otros previos, con entrevistas, con información, que nos ha permitido además, junto a representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Ministerio del Trabajo, Banco Central y Contraloría General de la República, entre muchas otras organizaciones, generar este documento que esperamos sea un aporte sustantivo a, insisto, la política pública en general y la política social en particular. Termino entonces agradeciéndole a ustedes por estar hoy día presentes, escuchándonos. Los invito a participar activamente, eventualmente con preguntas, si no hoy, después por mail a la comisión. Y los dejo con Rodrigo Krell, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, para que haga la presentación del contenido principal de este estudio. Muchas gracias, Rodrigo. Quédate tú entonces con la palabra. Muchas gracias, Rafael. Reitero el agradecimiento de parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Productividad a el sinnúmero de personas que nos ayudaron a elaborar este informe en las instituciones que ya mencionábamos, Desarrollo Social, había algunos conectados en el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, Economía, la Contraloría, etcétera. La verdad no podemos nombrarlos a todos, son muchos. Y nos hemos apoyado en su ayuda para llevar a cabo este informe que fue solicitado hace algunos meses por el presidente de la República a través de los ministerios de Hacienda, de Economía y de Desarrollo Social y Familia, para analizar estas dos características, estas dos dimensiones del gasto social durante la pandemia, la eficiencia y la eficacia
del gasto. Vamos a presentar nuestros hallazgos y una serie de recomendaciones. Y para eso, bueno, yo voy a hacer la presentación principal, pero también me acompañan del equipo técnico de la comisión, José Ignacio Donoso, Maximiliano Alarcón, Daniel Stipo, y Cristian Romero y Carla Tockman, que han estado, por supuesto, involucrados en este informe, además de José Luis Contreras, economista senior de la comisión. Sin más, entonces voy a compartir la presentación. Que se titula entonces Eficiencia y efectividad del gasto público en contexto de pandemia. La pandemia por COVID-19, por supuesto, todos sabemos, causó estragos alrededor del mundo y sigue causando con las distintas y sucesivas olas que van azotando a distintos países a lo largo del tiempo. Por supuesto, esperamos que en algún momento decaigan estas olas y se solucione definitivamente el problema, pero todavía el mundo está en pandemia, finalmente. En Chile se ha confirmado el contagio de aproximadamente de 1 de cada 10 personas y el trágico fallecimiento de casi 40.000 a causa de esta pandemia. Por lo tanto, y dada la seriedad del problema sanitario que se genera, las autoridades han generado una serie de políticas para frenar la transmisión de la enfermedad desde marzo del año pasado, con estrictas medidas contempladas en el estado de excepción constitucional de catástrofe, tales como confinamientos locales, toques de queda, cierres de frontera, entre otras que por supuesto todos hemos experimentado de una forma u otra. Y estas medidas, por supuesto, han generado costos económicos muy significativos para los hogares, para el sistema productivo chileno en general, así como ha sido en todo el mundo. Entonces, a modo de contrarrestar estas consecuencias negativas, producto de la menor movilidad, la menor actividad económica, el Estado comprometió un paquete de ayudas que ascendería aproximadamente a $34.000 millones a diciembre de 2021. Y, muy importantemente, cerca del 90% de estos apoyos tuvo como destino, está teniendo como destino a los hogares, entre los cuales, por supuesto, destaca el ingreso familiar de emergencia, el IFE, aunque no es, por supuesto, el único, ¿no? Las medidas de apoyo ante la pandemia se pueden clasificar de acuerdo a distintas dimensiones. Una de ellas, ¿cierto?, es separarlo en apoyos que han sido entregados directamente o indirectamente a familias y apoyos al sistema productivo, de modo de apoyar también, por supuesto, el empleo que a su vez termina afectando, por supuesto, a los hogares. Dentro de los apoyos entregados a las familias tenemos transferencias directas y apoyos indirectos. Y de los montos entregados, ¿cierto?, como apoyo a el empleo y las pymes, tenemos transferencias directas, apoyos indirectos e inversión directamente, ¿no? Y nosotros nos vamos a concentrar en este estudio en las transferencias directas a las familias, a los hogares de Chile. Las medidas de apoyo, entonces, a los hogares las podemos separar en transferencias directas y apoyo indirecto. De las transferencias directas, el más importante, por supuesto, es el ingreso familiar de emergencia IFE. Pero también hubo otras medidas, como el bono de emergencia COVID-19, el bono clase media, y a modo de apoyo indirecto estuvo el préstamo solidario clase media, fondo solidario municipios y diversas medidas tributarias. Como decía Rafael Berguán en la introducción, en términos relativos, las ayudas estatales en Chile son muy significativas. Las ayudas otorgadas por COVID-19 como porcentaje del PIB de 2020 sitúa a Chile como el 10º país en el mundo cuyos aportes fueron más significativos, de nuevo, en relación al tamaño de su economía. Y si miramos, está marcado en el gráfico Chile en rojo, somos la 10ª barrita, ¿no? Si está ordenado, el primer país en términos de apoyo a las familias fue Estados Unidos, con 25 puntos del PIB, y siguen países como Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia, etcétera, países del mundo desarrollado. Entonces,
las ayudas entregadas son muy, muy significativas y nos sitúan, de acuerdo a esa métrica, junto con países de grados de desarrollo bastante más elevados que el nuestro. Los objetivos del presente estudio son los siguientes. En primer lugar, identificar y cuantificar las consecuencias de la crisis por COVID-19 sobre los ingresos y el empleo de los hogares. Esas dos variables son fundamentales. Vamos a ver que la forma en que fueron afectados los hogares fue principalmente vía reducción de sus ingresos laborales. En segundo lugar, el segundo objetivo es analizar la capacidad de respuesta del Estado para cubrir el impacto de esta crisis, en cuanto, como decíamos, a su eficiencia y efectividad. Y en tercer lugar, o un tercer objetivo, proponer recomendaciones que permitan un mejor diseño e implementación de políticas públicas enfocado tanto en nuevas crisis que van a eventualmente a ocurrir, como también en regla. No solo tenemos un sistema de protección social para crisis, por supuesto, sino que también como parte del funcionamiento normal de nuestra economía. Las fuentes de información que nosotros utilizamos en este estudio son las siguientes. En primer lugar, utilizamos las cuentas nacionales por sector institucional, construidas por el Banco Central, los datos administrativos del seguro de cesantía, la encuesta nacional de empleo del INE, la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la encuesta social COVID-19, que es un esfuerzo conjunto de desarrollo social, el INE y el PNUD, la encuesta de protección social del Ministerio del Trabajo y los datos públicos del Registro Social de Hogares, también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, vamos a hablar del primer objetivo, identificar y cuantificar las consecuencias de la crisis por COVID sobre los ingresos y el empleo de los hogares. En este gráfico tenemos la variación de la ocupación a nivel nacional por trimestre móvil, medida en la encuesta de ocupación del INE, la encuesta de empleo. Y vemos que comparando con el mismo trimestre móvil del año 2019, la caída de empleo producto de la crisis de COVID-19 fue enorme. Llegó, si se fijan en el punto más crítico, a una caída de 20,6% en la ocupación a nivel nacional. Eso es una variación enorme. En el empleo es una caída muy significativa que sin duda afectó a muchísimos hogares por producto de esta pérdida de empleo. Y vemos que a partir de ese momento, del trimestre mayo-julio de 2020, el empleo comienza paulatinamente a recuperarse, pero si vemos el último punto, aún no llega a los niveles pre-pandemia. Estamos 5,4% por debajo del empleo que había pre-pandemia. Ese es con el último dato disponible, el trimestre septiembre-noviembre de 2021. Esto significa 487.000 empleos, en términos del número de personas que no están trabajando en total, respecto a lo que había en 2019. Pero además, existe la brecha es en realidad mayor que esa, porque la ocupación tiene una tasa de crecimiento natural en la economía, y eso significa que hay una brecha adicional aproximadamente que nosotros estimamos en algo así como 53.000 empleos adicionales. Esto significa una brecha de empleo que estimamos, si es que no hubiera ocurrido nunca la pandemia, tendríamos 540.000 más ocupados, ¿sí? Y obviamente, dado que el empleo es la principal fuente de ingreso de los hogares chilenos, especialmente en los quintiles más vulnerables, eso obviamente significa que no estamos todavía, no hemos superado por lo menos la totalidad de la parte económica de la crisis. Si hablamos de los ingresos generados por el trabajo en los hogares chilenos,
y lo miramos como una pérdida o como una variación acumulada desde que se inició la crisis, vemos que la recuperación de los ingresos del trabajo todavía no es suficiente para recuperar lo perdido. La incidencia, técnicamente hablamos de la incidencia acumulada del ingreso. Tenemos una caída máxima de 17,5% al cerrar el año 2020, y a partir de ese momento empieza una recuperación de los ingresos del trabajo, que todavía va en camino. Esta caída, más importantemente aún que el total de la caída de los ingresos, es cómo se distribuye para los distintos quintiles de ingreso. Esta caída es desproporcionalmente mayor para los quintiles de menores ingresos. El quintil 1 tuvo una variación de casi 23% negativa en el 2020 respecto a 2019, y la caída es, si vemos, para los distintos quintiles, un 14% para el quintil 2, un 9,7% para el quintil 3, 5,4% para el quintil 4 y un 1,6% para el quintil 5. En total, la caída en 2020 del ingreso fue de un 6,1%, pero de nuevo vemos, hay una gran heterogeneidad y los quintiles más vulnerables fueron los más afectados, como sería, por supuesto, de esperar. Para 2021, por su parte, se proyecta un crecimiento promedio agregado de 1,1% en el total. Pero de nuevo, también esa cifra no se distribuye homogéneamente en toda la población. Entonces, en resumen, los impactos sociales de la pandemia se concentran en básicamente el 40% más vulnerable de los hogares. Podemos ver esto con distintas fuentes. Por ejemplo, la encuesta social COVID-19, elaborada en 2020, como ya decíamos antes, señala que a julio de 2020, recordemos, es el momento más crítico de la caída en el empleo, el 77% de los encuestados declaró que el ingreso del hogar disminuyó a causa de la pandemia, mientras que a julio de 2021 un 5,7% declara menores ingresos. O sea, tenemos todavía un número importante de hogares que tienen menores, que declaran tener menores ingresos en esta encuesta. Cuando se les consulta sobre las principales razones de la caída de ingresos, bueno, el 35% señala que es la pérdida de empleo, y un 14% menores ventas. Por supuesto, muchos hogares son autoempleados, tienen distintos tipos de actividades de cuenta propia, lo cual también incide en menores ventas. La caída de los ingresos provocó que a julio de 2020 el 74% de este grupo, del 40% más vulnerable, no tuvieran suficientes recursos para consumir, de acuerdo a su declaración en esa encuesta. Y en consecuencia, estos hogares tendieron a utilizar estrategias o recurrir a el aumento en su endeudamiento, reducción de sus activos o el incumplimiento de obligaciones. Entonces tenemos un 40% de la población, los dos primeros quintiles, principalmente muy afectados por la caída del empleo y consecuentemente de los ingresos. Hablemos de nuestro segundo objetivo, analizar la capacidad de respuesta del Estado para cubrir el impacto de la crisis en cuanto a su eficiencia y su efectividad. Primero, ¿qué dice la evidencia internacional? Diversos estudios muestran y destacan los factores que facilitaron la entrega eficiente y efectiva de aportes fiscales, tales como la existencia de programas sociales previos a la contingencia, para abarcar con mayor rapidez a los hogares perjudicados. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Los países que ya tenían una infraestructura, que ya tenían un sistema capaz de entregar ayuda a los hogares, estaban mejor preparados, estaban en un mejor pie para orientar ese sistema, modificarlo en algunos casos, y lograr llegar a los hogares que lo necesitaban. En segundo lugar, los países que tenían una amplia cobertura y granularidad en los sistemas de información de protección social lo hicieron mejor. Países que ya contaban con buenas bases de datos y con registros precisos, pudieron llegar mejor en términos de su oportunidad y de la suficiencia de los aportes.
Y en tercer lugar, ayudó en muchos países la amplia bancarización en productos de tenencia de efectivo, lo cual por supuesto facilitaba la entrega de los aportes, sobre todo en un contexto, ¿cierto?, en que no queríamos, y en ninguna parte se quería, aglomeraciones de gente yendo a buscar efectivo a algún lugar, sino que es mejor entregar esto vía aportes en cuentas bancarias. Y todos estos tres factores existen de buena forma en Chile. Teníamos programas sociales previos a la contingencia, teníamos un registro social de hogares muy importante, el instrumento más importante que concentra muchísima información sobre los hogares chilenos más vulnerables, y la amplia penetración de la cuenta RUT permitía llegar también directamente a muchos hogares sin recurrir a la entrega de efectivo físicamente. Y por lo tanto, estos factores se transformaron en una ventaja de Chile a la hora de apoyar a los hogares vulnerables. Pero nosotros tenemos que hablar de dos dimensiones, ¿no? La eficiencia y la eficacia del gasto. Tenemos que definir de alguna forma esos dos conceptos de forma precisa. Entonces, en el contexto de este estudio, el gasto es perfectamente eficiente, o sería perfectamente eficiente, si es que concurren tres condiciones. Primero, si las ayudas llegan solo a los hogares vulnerables cuyos ingresos disminuyeron. Entonces se consideraría, por lo tanto, ineficiente entregar recursos a hogares que no son vulnerables, o hogares cuyos ingresos no disminuyeron, ¿no? Sería un gasto excesivo en ese sentido. En segundo lugar, el gasto eficiente, o idealmente eficiente, debe ser tal que los montos entregados no superan las pérdidas de ingresos de los hogares, ¿cierto? Por mucho que un hogar haya sufrido una pérdida de ingresos, entregar montos excesivos superiores a esas pérdidas también sería, de acuerdo a esta definición, un gasto ineficiente. Y en tercer lugar, los aportes, si son eficientes, deben reducirse o desaparecer a medida que los ingresos se van recuperando autónomamente, ¿no? Ahora, por supuesto, este estándar de perfecta eficiencia no es razonable esperarlo. En ningún país podría ni siquiera aspirar a llegar a este nivel de eficiencia. Existen todo tipo de razones, de barreras, que hacen completamente iluso pensar que se puede llegar a gastar con perfecta eficiencia estos recursos. La información nunca va a ser perfecta, nunca se va a poder saber exactamente individualmente qué hogar, en qué momento y en qué monto fue afectado, sino que estas políticas de ayuda siempre van a tener un componente de ineficiencia si lo medimos respecto a esta vara que es completamente irrealista. Es simplemente un criterio que mientras más nos acerquemos a estas tres características que definen la eficiencia, bueno, más eficiente va a ser el gasto. Y lo mismo pasa con nuestra definición de efectividad, ¿cierto? El gasto sería también perfectamente efectivo si las ayudas llegaran a todos los hogares vulnerables afectados, no quedara ninguno fuera, ¿no? En segundo lugar, para ser perfectamente efectivo, los montos tienen que ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de los hogares, al menos, ¿no? Que ningún hogar quede con necesidades básicas no cubiertas. Y en tercer lugar, que los aportes sean entregados oportunamente y mientras los ingresos no se han recuperado, ¿no? También es ilusorio pensar que un país y por muy bien que funcione un Estado, un sistema de protección social, logre llegar a este nivel de efectividad. No estamos pensando en medir, por lo tanto, el desempeño del Estado chileno en este caso, de acuerdo a esta vara, porque ningún país podría aspirar a ello, pero sí es el criterio respecto al cual podemos comparar, ¿no? Y, bueno, hablemos un poco de las limitaciones del estudio, que básicamente se resumen en la incompletitud de la información con la que contamos, ¿cierto? La información con la que contamos para este estudio, y que también está relacionada con la información con la que cuenta el Estado para entregar las ayudas, no permite cuantificar de manera precisa la evolución de los ingresos de los hogares.
Esto por distintos motivos, ¿no? Uno es que en este estudio no tuvimos acceso directo al registro social de hogares, que es la mejor fuente de datos administrativos, cruza información de múltiples, de decenas de fuentes, y contiene, y en ella se basa la entrega y la definición de los beneficios a los hogares en Chile. Este registro es de los mejores en el mundo, cuenta con muchísima información, y aún así, bueno, es limitada en el sentido de no permitiría jamás llegar a una ayuda perfectamente efectiva ni eficiente como fueron definidos esos conceptos en la lámina anterior. Ya veremos por qué. Tampoco contamos con cruces de información administrativa a nivel individual o de hogares, ¿sí? El Estado chileno, y esta comisión ya lo ha destacado en otros informes previos, tiene problemas para coordinarse, para que la información fluya dentro de las distintas instituciones, y vamos a ver, una de nuestras recomendaciones apunta a mejorar ese aspecto, ¿no? Y un tercer factor que implica que tenemos aquí información bastante incompleta en algunas dimensiones clave es la alta prevalencia de la informalidad. Porque de ingresos formales uno puede tener, el Estado tiene distintas formas de tener esa información y que sea bastante precisa, ¿no? Pero la economía informal, todas las personas que trabajan por cuenta propia, en ocupaciones informales, bueno, de ellos no hay registro, ¿no? El Estado no tiene registros certeros y precisos de ello, y por lo tanto la información social en ese caso descansa en autorreporte de los hogares, que pueden no estar actualizada, en algunos casos puede no ser precisa, y todo eso incide tanto en limitaciones para la entrega de ayuda del Estado en términos de su eficiencia y efectividad, como también de nuestro análisis posterior. Entonces, dado eso, nosotros nos apoyamos en otras fuentes de información que nos permiten aproximar de manera gruesa la evolución de los ingresos y de las ayudas a los distintos hogares en Chile. No tenemos información individual, como sería ideal en un mundo perfecto, para hacer este análisis, pero sí podemos hacer estimaciones en base a supuestos que consideramos razonables. Entonces, veamos qué pasó con las transferencias. Tenemos aquí desde el segundo trimestre del año 2020 hasta el último trimestre de 2021 en los ingresos del trabajo en barritas, ¿cierto?, en rojas o naranjas, según cómo ande sus pantallas, y en gris las transferencias, ¿no? Y vemos lo siguiente, vemos que al principio, ¿cierto?, cuando recién llega la pandemia, por supuesto, los ingresos del trabajo sufrieron fuertemente, como vimos en algunas láminas atrás, y las ayudas empiezan a llegar, ¿cierto? Obviamente, al momento de declararse la pandemia y de implementarse las medidas de restricción de movilidad, los ingresos en total cayeron para los hogares chilenos en promedio, ¿no? A medida que pasó el tiempo, ¿cierto?, se implementaron las distintas medidas de ayuda, se ampliaron los criterios de acceso a las ayudas, y eso permitió compensar la caída incluso acumulada de los ingresos totales de los hogares chilenos para el principio de 2021, llegando finalmente un saldo positivo de 31,9% de los ingresos pre-pandemia en promedio en los hogares chilenos. Pero esto, como decíamos, tanto la caída de los ingresos como las transferencias, ¿cierto?, no se distribuyen homogéneamente entre los distintos niveles de ingreso. Si miramos, y ahora vamos a ver láminas con los 5 quintiles, los quintiles 1 y 2 concentran, o a ellos se atribuye 1,3% de caída de los ingresos totales de los hogares chilenos. Esto implica una caída muy sustancial sobre los ingresos de ese grupo. Recordemos, bueno, por algo es el quintil 1, el quintil que concentra el 6% de los ingresos
en Chile, por lo tanto, esa caída de 1,3% es sumamente significativa. Y las ayudas, vemos, compensan a partir de cierto punto y superan a las pérdidas del quintil 1 de forma relativamente rápida, una vez que transcurrían y se desplegaban el IFE y las otras medidas de apoyo, llegando finalmente al día de hoy a un alza de 8,4% en ese quintil. El quintil 2 también parte del 40% más vulnerable, ¿cierto?, del país, concentra el 10% de los ingresos. Tenemos también caídas similares en términos de los ingresos del trabajo y también un apoyo fuertemente focalizado hacia ese grupo, que implica un aumento de 6,8% del ingreso de los hogares, que puede ser atribuido o asignado a ese quintil. Pasando ahora a los quintiles 3 y 4, vemos que pasa una historia similar, ¿no? El quintil 3 concentra el 15% de los ingresos a nivel nacional y enfrentó caídas muy significativas de los ingresos del trabajo. Los apoyos lograron compensar esas pérdidas acumuladas y llegar también a un saldo positivo de 6,4% a final del año pasado, 2021. El quintil 4 también recibió ayudas y el aumento de las ayudas se ve en ese caso de forma muy pronunciada el 2021, cuando se ampliaron, ¿cierto?, los criterios de acceso al IFE con el IFE universal, llegando también finalmente a un aumento de 6,5% de ingresos. Y el quintil 5, el 20% más rico, al principio accede relativamente a ayudas que son no tan significativas respecto a sus propios ingresos. Sí tuvo una caída de los ingresos laborales, pero también a medida que se ampliaron los criterios de acceso al IFE con el IFE universal, los recursos también alcanzaron a suplementar y a compensar las caídas acumuladas de ingresos con un saldo positivo de 3,8% a final del año pasado. Es decir, como conclusión, si miramos gruesamente a nivel de los quintiles y el país como en un total, el conjunto de los apoyos estatales lograron un aumento de los ingresos incluso comparados con aquellos pre-pandemia, ¿sí? Y eso ocurre para cada uno de los quintiles y con mayor focalización y con mayor fuerza en aquellos más vulnerables. Eso es una buena señal, indica que el gasto fue en cierta medida efectivo y también eficiente al concentrarse, sobre todo al principio, en los hogares más vulnerables. Una pequeña o gran o intermedia limitación de esta conclusión es que, de nuevo, no sabemos qué ocurrió con cada uno de los hogares en forma particular, ¿cierto? Pueden haber hogares que hayan, a pesar de que como un todo y como un promedio, ¿cierto?, los ingresos sí subieron, no podemos garantizar que cada uno de los hogares en Chile se encuentra mejor que prepandemia, considerando las ayudas estatales, porque no tenemos la información precisa para hacer esa aseveración. Pero sí distintas fuentes de información indican que nos hemos acercado por lo menos a ese ideal. Fijémonos también por quintil en términos de el porcentaje de sus ingresos, de las variaciones como porcentaje de sus ingresos. Finalmente el quintil 1 termina con un prácticamente 20% más de ingresos que pre-pandemia, es decir, el IFE y las otras medidas de apoyo implicaron un aumento de los ingresos en promedio en Chile de 4,6%, pero muy importantemente del quintil 1 en 19,7%, quintil 2 en 9,7%, quintil 3 6,3%, quintil 4 4,6%, e incluso el quintil 5 con un 1,1%. Es decir, todos los hogares, gracias a ya sea la recuperación de los ingresos laborales o las medidas de apoyo, terminaron el año pasado con ingresos superiores a aquellos que tenían en 2019.
Obviamente, esa situación no es sostenible para siempre. El IFE, sobre todo, implica recursos muy cuantiosos y por lo tanto la sostenibilidad fiscal indica que eso no puede continuar para siempre y por lo tanto requerimos de una recuperación de los ingresos laborales finalmente para que esto sea sostenido en el tiempo. Las transferencias directas hacia los hogares entonces transitaron desde una gran eficiencia, una mayor eficiencia al principio de la pandemia y una menor efectividad. No se llegó inmediatamente a todos los hogares que lo necesitaban, pero a medida que transcurría la pandemia y que se ampliaban los criterios para acceder a las ayudas, hubo una mayor efectividad, se llegó, ¿cierto?, en general a los hogares que había que llegar, y también menor eficiencia porque, por supuesto, los aportes llegaron sin duda a hogares que no lo requerían o que no requerían montos tan elevados. Pero, de nuevo, eso es inevitable en todo momento en que se entregan ayudas masivas a los hogares en cualquier país. Como resumen, entonces, en 2020, aproximadamente un 41% de los hogares a nivel nacional declara haber recibido algún aporte. Eso fue en CACEN 2020. Es una declaración, ¿cierto?, en la encuesta CACEN. Del total de hogares que declaran recepción de aportes, un 79% pertenece al 40% más vulnerable. Esta es una señal, ¿cierto?, de eficiencia. La mayoría de los hogares beneficiados fueron parte del 40% más vulnerable en el año 2020. Sin embargo, solo un 54% de este grupo declara haber recibido apoyo, de nuevo, en la CACEN 2020, que cubre el periodo relativamente del inicio de la pandemia. Para 2021, la cobertura a los aportes creció significativamente, en particular el IFE, ¿no? Donde cerca del 69% de los hogares a nivel nacional declara haber recibido el IFE de acuerdo a la encuesta social COVID levantada en 2021. Bueno, en tercer lugar, ¿cierto?, como tercer objetivo de este estudio era proponer recomendaciones que permitan un mejor diseño e implementación de políticas públicas enfocadas tanto en nuevas crisis económicas como en el funcionamiento normal de nuestro sistema de protección social. Y este estudio muestra que las principales barreras a la eficiencia y la efectividad fue la restricción de información. Documentamos que, pese a su amplia cobertura a nivel regional, el registro social de hogares, a comienzo de la pandemia, no contaba con el registro de cerca del 30%, 29% de la población, y eso creó errores de exclusión al inicio, ¿no? Hay hogares que no estaban registrados, y eso generó, sobre todo al inicio de la pandemia, errores de exclusión, hogares que quedaron excluidos por no estar ya registrados en el RCH. Y además tenemos un problema con que el registro social de hogares solventó gradualmente, que es el rezago de la información, ¿cierto? La información llega a estos registros siempre con algún grado de rezago, porque distintas instituciones tienen que informar, tiene que ser centralizada, verificada la información, y ello, por supuesto, no es nunca instantáneo ni automático. Entonces, tanto el rezago generado por ese mecanismo, que fue cada vez menor gracias a los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también el alto porcentaje de informalidad, se tuvo que recurrir al autorreporte de los hogares. Es decir, hogares reportaban simplemente sus hogares, porque para ser expedito y oportuno la entrega de las ayudas, finalmente la experiencia mostró que no se podía estar verificando eternamente, ¿cierto?, la información, y que simplemente al final se recurre al autorreporte de los hogares. Eso, por supuesto, permite una mayor eficacia, pero atenta contra la eficiencia del gasto, ¿no? Vamos a tener más errores de inclusión en ese sentido. La informalidad, como condición que aqueja a más del 40% de los hogares chilenos, según la encuesta CACEN, impide contar con información de los ingresos de los hogares, por lo menos de manera precisa, ¿cierto? Es difícil verificar, es difícil saber
es difícil tener esa información de manera actualizada, porque la gente no va a estar en general actualizando sus ingresos a medida que van variando en el tiempo, necesariamente en el RCH, y por lo tanto la informalidad es una gran barrera a tener un sistema eficiente de aporte. La falta de información ha tenido como consecuencia una caracterización imprecisa de los beneficiarios. No tenemos una caracterización todo lo precisa que quisiéramos, y este estudio proyecta o estima que la falta de registros para este tipo de trabajadores tiene el potencial de generar un exceso de gasto de hasta $2.000 millones. De nuevo, una estimación de acuerdo a ciertos supuestos, pero que demuestra el potencial costo de esta falta de información. Y cabe destacar que existe consenso desde hace más de 5 décadas que la movilización de incentivos hacia la elección voluntaria de empleos formales es una medida efectiva contra la informalidad. Tenemos que incentivar la formalidad y por lo tanto potenciar instrumentos tales como el IFE laboral. Eso es clave tanto para enfrentar futuras crisis como para nuestro sistema de protección social en regla. Además del fortalecimiento de la formalidad en Chile y apoyar las distintas medidas que apunten hacia esa mayor formalidad en el empleo, tenemos algunas recomendaciones para lograr un registro más preciso y ágil de los hogares que necesitan aporte. La primera, entonces, es la creación de un sistema integrado de datos administrativos. El objetivo acá es avanzar hacia un sistema de datos administrativos que permita contar con más y mejor información para la entrega oportuna, eficiente, efectiva de los recursos ligados a políticas sociales. Ya sea tanto, como dijimos, en urgencia como en régimen. Esto existe en otros países, como en Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y otros, y nosotros tenemos que avanzar hacia ese sistema integrado de datos administrativos. La administración estatal en Chile todavía funciona, y nosotros no nos cansamos de repetirlo en la Comisión de Productividad, como demasiado en forma de silos. Distintas instituciones tienen mucha información, pero esa información muchas veces no se comparte de forma con toda la fluidez que nos gustaría, y eso tiene consecuencias tanto para la entrega oportuna de ayudas sociales, como también para generar informes, evaluar políticas públicas, aprender que la misma academia pueda ayudar al Estado a funcionar mejor, con mejor investigación, y por lo tanto creemos que es clave crear una infraestructura de datos integrados, ¿sí?, que permita disponibilizar la información de distintas fuentes de forma anonimizada, para que funcionarios públicos e investigadores puedan utilizar esa información de forma ágil y segura. En segundo lugar, nosotros miramos con detención, ¿cierto?, el registro social de hogares, que, como decíamos al principio de la presentación, es ejemplar. Muy pocos países cuentan con un registro tan completo de distintas fuentes de información, y además ahora está actualizado con mayor frecuencia, gracias a los esfuerzos en medio de la pandemia, pero que podría ser complementado y es sujeto a algunas posibles mejoras, ¿sí? Y por eso nosotros proponemos complementar el registro social de hogares con datos sanitarios de acuerdo a la morbilidad de la población, morbilidad en términos sanitarios, por supuesto. Hoy estos solo se enfocan en factores de discapacidad y dependencia, pero creemos que podemos ajustar la clasificación socioeconómica en base al gasto efectivo de los hogares en salud. Es decir, hogares pasarían a los ojos del formulador de política y quien decide, ¿cierto?, los criterios de entrega de ayuda. Se debiera considerar los hogares que son más vulnerables producto de tener un gasto efectivo en salud más alto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, solicitar al Ministerio de Salud la implementación de un agrupador de morbilidad que ya esté validado en la atención primaria de salud, y
una vez implementado, actualizar convenios de traspaso de información con entidades pertinentes, es decir, Ministerio de Salud, las municipalidades, etcétera, para el traspaso de información generada por este agrupador de morbilidad hacia el registro social de hogares. Creemos que esto permitiría enriquecer el registro social de hogares y complementar y afinar, ¿cierto?, la clasificación socioeconómica y por lo tanto generar un gasto social en pandemia y también en régimen más eficiente y efectivo. Con eso termino la presentación y por favor les agradezco por supuesto cualquier comentario, como dice en el chat de la presentación, pueden enviar comentarios a mducci@cnep.gov.cl o por supuesto hacernos preguntas desde ya tomando la palabra. Si alguien quiere levantar la manito virtual, podemos o escribir en el chat, podemos hacernos cargo de comentarios o preguntas. Si no hay ahora, por supuesto, siempre pueden escribirnos. Estamos atentos siempre a comentarios. El documento que contiene el informe está en nuestra página web, así que también los invito a leerlo, revisarlo y enviarnos sus comentarios y sugerencias. Veo que Pamela Cuevas levantó la mano. Por favor, Pamela. Hola, soy periodista del Diario Financiero. Quería como a modo de resumen, entonces, en el caso de los hogares más vulnerables, el IFE, a medida que se hizo universal, fue más eficiente y más efectivo también, ¿o no? Y lo otro, sobre la eficiencia, me queda la duda, por eso lo pido si me lo puedes precisar, porque entiendo que los montos de cuánto se compensaron los ingresos fue superior a lo habitual. Ahí me perdí porque no logré ver el gráfico, pero si me puedes aclarar un poco si estoy haciendo bien la conclusión o no, en el caso de los más vulnerables. Gracias. Por supuesto. Nosotros consideramos que a medida que transcurría la pandemia y se desplegaban las ayudas, al principio hubo relativamente más eficiencia, es decir, no hubo grandes cantidades de recursos entregadas a hogares que no lo necesitaban. Esa es nuestra medida de eficiencia, ¿no? Fue un gasto eficiente al principio, se concentró en los hogares más vulnerables, pero a costa de no ser tan efectivo, tan eficaz, ¿sí? O sea, hubo hogares que lo necesitaban y a quienes no se llegó al principio, ¿sí? Eso, por supuesto, todos lo reconocemos. Pasó también en todos los países del mundo, si no fue solo un defecto del Estado chileno en ese caso. Era un desafío muy significativo, muy inusual, y por lo tanto uno no debiera esperar que en ninguna parte las ayudas fueran perfectamente efectivas, eficaces, el mismo mes que se desata la pandemia. Hubo entonces al principio una concentración de los esfuerzos en los hogares más vulnerables, por lo tanto eficiencia, no así tanta efectividad. A medida que transcurrió el tiempo, aprendimos, ¿cierto? Aprendió el Estado chileno y se desplegaron las ayudas con mayores montos y mayor cobertura, se pasó a una mayor efectividad, se llegó a los hogares en términos generales, ¿sí? Se llegó a los hogares no solo de los 2 quintiles más vulnerables, sino que también a hogares en todos los quintiles, ¿cierto? Recordemos que la cobertura del IFE llega hasta el 90% de la población, ¿cierto? Solo queda el 10% de mayores ingresos básicamente fuera. Entonces, al principio tuvimos, yo diría en resumen, una mayor eficiencia y la efectividad se fue logrando paulatinamente. Llegando hasta un punto, y eso mostraba algunos de los gráficos en algunas de las láminas, y podemos verlo también en el informe después, Pamela, si quieres conversar.
que se termina en 2021 llegando a cubrir, y más que cubrir, las pérdidas de los ingresos de los hogares de todos los quintiles. O sea, hubo ciertamente efectividad al final, ¿cierto? Cuando ya el sistema se pudo desplegar y se desplegó en pleno, digamos, llegando con el IFE universal. El IFE universal, por lo tanto, permitió ser eficaz. No así, uno podría decir, en términos de la eficiencia, ¿cierto? Si es que al principio hubo muchos, puede que haya habido errores de exclusión, de excluir algunos hogares que debieran haber estado incluidos, después se pasó a un problema de probablemente más errores de inclusión, haber incluido a demasiados hogares que no necesariamente habían tenido una fuerte caída de ingresos o que no eran tan exactamente vulnerables. No sé si eso permite aclarar No, porque en específico estoy preguntando sobre el caso de los hogares vulnerables. Es decir, cuando se hace universal, se hace más efectivo, es más eficaz, porque llega a casi todos los hogares vulnerables, y quería saber si por los montos en que se compensaron los ingresos, también fue eficiente. No sé si, o yo me estoy enredando, pero sí, es solo en específico, nosotros... es solo en específico en el tema de los hogares vulnerables, porque entiendo que la eficiencia ustedes la miden en el sentido de que no se le pague de más o no llegue la plata a quienes no lo necesitan. Entonces, aquí en este caso, al hacerlo universal, se llegó a quienes sí lo necesitan y se llegó con mayor monto, porque se elevaron los montos también. Entonces, quería saber si ese mayor monto para el caso de los vulnerables sigue. En el fondo, quiero saber si uno puede concluir que las ayudas universales, en el caso de los hogares más vulnerables, fue eficiente y eficaz. Probablemente sí. Ya. Es difícil saberlo a ciencia cierta, porque no contamos con esta información súper detallada que idealmente uno le gustaría tener como investigador, digamos, ex post del tema. Pero sí, a los hogares vulnerables se llegó de manera, con una, digamos, eficacia creciente, y yo diría una eficiencia decreciente. También considerando que los ingresos laborales de los hogares se empezaron a recuperar. O sea, al mismo tiempo que los ingresos laborales se recuperaban, también estamos incrementando las ayudas. Entonces, eso es señal de probablemente una menor eficiencia en términos relativos a medida que progresaba el año 2021. Si consideramos solo los hogares más vulnerables, sí podemos decir que hubo una gran eficiencia y efectividad a medida de nuevo que los ingresos y las ayudas se complementaban. ¿Rodrigo? Sergio, veo que tiene la mano levantada. Sergio Correa. Sí, hola Rodrigo, gracias por la presentación y todo el trabajo. La verdad que a veces las palabras técnicas a todos nos cuesta entender bien, digamos, y uno se confunde, pero muy prolijo y muy preciso. Primero, bueno, Sergio, yo soy de la Cámara Chilena de Construcción, de una empresa constructora. Primero un comentario respecto de la pregunta que hizo Pamela recién. A ver, nosotros, por ejemplo, en la minería tenemos mucha gente que siguió trabajando en pandemia y mantuvo ingresos sobre el $1.000.000, obreros, operarios de camión, etc. Y claro, de repente estaban felices porque cobraban un IFE, ¿ya? Pero si uno lo mira desde el punto de vista del Estado, gastó mucha plata con el IFE universal en personas que realmente no lo necesitaban, ¿ya? Claro, y además que no era sostenible en el tiempo. A eso tú refieres eficacia. Yo creo que es bueno, si lo va a poner como nota, digamos, en la prensa, no decir que el IFE universal es la panacea, porque claramente es insostenible y le costó demasiada plata al Estado. De alguna manera, entiendo de tus palabras que si hubiésemos sido más efectivos de llegar justamente a los vulnerables, como Estado en algún minuto inicial, hubiese permitido tener un mayor fondo justamente para los más vulnerables, que es justamente la idea de que el Estado realmente subvenciona a los que realmente lo necesitan y no a los que no lo necesitan tanto, ¿no? Eso solo me imagino que interpreta un poco, pero mi pregunta iba, yo desgraciadamente me perdí una parte inicial, pero ahí está escrita ahí también en el chat, también esto se sumó un gran gasto de salud.
todo fruto de la pandemia, ciertamente. Entonces la pregunta es si, ¿cómo anduvo el equilibrio de una cosa con otra? Ahí, bueno, está mejor escrita por otra persona, parece que lo escribió aquí en el chat, respecto de cuánto es lo que se tuvo que invertir por persona en salud, justamente a raíz de la pandemia. Digamos. No sé si eso está medido como gasto social también o no. Sí, nosotros no está medido en nuestros cálculos. Estamos considerando solamente las ayudas sociales que fueron directamente a cubrir ingreso o falta de ingreso de los hogares. Estamos pensando en que el objetivo, ¿cierto?, de estas ayudas eran ir a permitir a los hogares el consumo, ¿cierto?, y la satisfacción de sus necesidades básicas. Los montos invertidos y gastados en salud van por otro carril y nosotros no lo evaluamos. No evaluamos ni la eficiencia ni la efectividad de lo gastado en las mejoras del sistema hospitalario, las vacunas, etcétera. Eso queda fuera del ámbito de nuestro estudio. No porque no sea interesante, sino porque simplemente no se nos encargó esa tarea. Ahora estoy de acuerdo con tus comentarios en el sentido de que siempre una mayor eficiencia, ¿cierto? Poder concentrarse justamente en los hogares los vulnerables y además que fueron más afectados, permitiría un mayor fondo para enfrentar problemas más adelante o tener ayudas más prolongadas. Pero no, uno no quiere ser, y tenemos que ser justos acá, no se puede ser general después de la batalla y decir, bueno, yo con información perfecta, si hubiera sabido, hubiera identificado a cada uno de los hogares, no le habría dado a ninguno cuyos ingresos no cayeron, pero el Estado nunca está en esa posición. El Estado, ¿cierto?, no tiene esa información perfecta y por lo tanto va a tener que incurrir en uno de los dos, el error de inclusión o el error de exclusión, o quedarse corto o pasarse de largo. Y por lo tanto lo que podemos hacer hacia adelante es procurar tener mayor formalidad en el mercado del trabajo. Eso habría sido otro cuento, así, con un mercado laboral más formalizado, con mayor porcentaje de gente en el mercado laboral formal, se habría accedido se hubiera podido utilizar otro tipo de medidas, pero de nuevo, esas medidas dejan fuera a los informales y por lo tanto no hubieran cumplido el objetivo de llegar a los hogares que más lo necesitan. Así que eso, tenemos que tener mejor información y ojalá procurar movilizar políticas hacia la mayor formalidad laboral. De otra forma, vamos a enfrentar futuras crisis con, de nuevo, menor eficiencia y menor efectividad. Pero gracias Sergio, consideramos tu comentario. Veo en el chat, Alfredo Azancot pregunta, ¿cómo afecta el tratamiento de datos en términos de cumplir con parámetros de resguardo de la privacidad? Por ejemplo, en datos que pueden filtrarse a organizaciones privadas, que puedan desmejorar el sistema de derechos. Alfredo, esa es una preocupación fundamental. Nosotros siempre que hablamos de mejorar el flujo de información dentro del Estado, tener mejor información y que ella fluya y que pueda ser utilizada, siempre debe ser resguardada la seguridad de esos datos. Es un tema que nosotros, cuando lo hemos referido específicamente en un informe pasado a este tema, lo hemos destacado. O sea, no se puede llegar y cruzar toda la información de todo el mundo y que ande por ahí dando vuelta en un pendrive, ¿no? O que pueda ser vulnerable a ataques cibernéticos, etc. Esta infraestructura de datos integrados debe considerar necesariamente, y uno de sus objetivos principales debe ser el resguardo de esa información. Nosotros lo hemos destacado antes, y si ahora no lo dije fue porque era un tema a lo mejor, digamos, anexo, y que se da por sentado cuando se habla de mejorar la estructura de información del Estado, ¿sí? Ahora, ojo, actualmente también debe ser una preocupación, o sea, aunque los datos estén dispersos en el Estado, de todas maneras pueden ser vulnerables a ataques y a obtención por parte de agentes maliciosos, digamos. Así que esa preocupación es transversal, ¿sí? La seguridad de los datos y por lo tanto la protección de los datos personales debe ser siempre una prioridad para los estados modernos.
súper de acuerdo con ese comentario. Benjamín pregunta, y estamos llegando a la hora, así que esta es la última pregunta que vamos a alcanzar a responder. Respecto al sistema integrado de datos administrativos, ¿existirá algún proyecto de diseño o en desarrollo por parte del Estado? ¿Cómo evalúan ustedes la capacidad de análisis de datos y recursos tecnológicos en las instituciones públicas? Gracias, Benjamín. Primero, han existido diversas iniciativas para acercarse a algo así como la infraestructura que nosotros proponemos. Algunas instituciones, de hecho, concentran mucha información, y lo mencionamos, el Registro Social de Hogares tiene información de muchas instituciones pertinentes, la concentra, la cruza, la analiza de manera competente, pero no alcanza a tener toda la información, porque bueno, tiene un foco en ayudas sociales, ¿no? En el sistema de protección social. Nosotros pensamos en eventualmente tener una infraestructura como tienen los canadienses, neozelandeses, etcétera, en que hay una institución, ¿cierto?, que es depositaria, que es dueña de esos datos y que tiene protocolos y tiene estándares que permiten el acceso seguro por parte de investigadores y distintas partes del Estado, y que no ponen en riesgo la seguridad de estos datos. Existen algunas iniciativas de carácter privado que apuntan a esto. Distintas universidades han estado trabajando hace tiempo en estos temas. Nosotros hemos estado conversando con distintos actores, pero bueno, es un trabajo de muy largo aliento, por supuesto, porque es complejo, y creemos que partir de a poco, con un piloto, e ir ampliándolo, podría ser la forma de llegar a ese objetivo. Desde el punto de vista de la capacidad, tu pregunta sobre la capacidad de análisis de datos y recursos tecnológicos de las instituciones públicas, nuestra experiencia como solicitantes de datos de muchas instituciones públicas para nuestros estudios, es que hay heterogeneidad. Hay instituciones muy preparadas que tienen bases de datos de alta calidad, con buena capacidad de análisis, y algunas otras que uno quisiera, sin mencionar nombres acá, por supuesto, sin apuntar con el dedo, que uno quisiera un mayor digamos, esfuerzo o recursos, ¿cierto?, para que aprovechen mejor esos datos para una mejor, finalmente, una mejor elaboración e implementación de políticas públicas. Finalmente, déjeme contestar una última pregunta que había llegado, pero por nuestro canal de YouTube. Nos preguntan si es que el alza de ingresos por sobre lo que eran en el periodo prepandemia sigue siendo eficiente en el gasto. Es decir, el hecho que nos hayamos pasado y que en promedio los hogares tengan, como consecuencia de los aportes, de las ayudas estatales, más ingresos que antes de la pandemia, puede ser eficiente. La respuesta es, bueno, perfectamente eficiente no lo es, ¿cierto? No es ese gasto que llega exactamente a los hogares cuyos ingresos cayeron y a nadie más, porque si no, no nos habríamos pasado, ¿no? Pero de nuevo, esa es una medida ideal de eficiencia a la cual ningún Estado, ningún aparato estatal en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, podría aspirar a acceder. Y por lo tanto, la eficiencia y la efectividad siempre tienen que medirse en términos relativos a alguna vara más realista, ¿no? Nosotros consideramos que en términos relativos la eficiencia se fue decayendo en el tiempo a medida que, y fue una decisión adecuada de llegar a todos los hogares, porque al principio había un diagnóstico de que las ayudas no estaban siendo todo lo oportunas y efectivas que podrían haber sido. Bien, llegamos ya, nos pasamos de la hora. Les doy las gracias por su atención, agradecemos las preguntas que nos han enviado, todos los comentarios los pueden enviar
pueden, por favor, los insto a visitar nuestra página, comisiondeproductividad.cl, ahí está en el chat también la dirección, pueden ver este estudio y otros anteriores que nosotros hemos desarrollado en distintos ámbitos de la política pública, desde el análisis de la gran minería del cobre, la construcción, la salud, la participación laboral femenina y muchos otros estudios. Por favor, si es de su interés, ingresen al sitio web y miren nuestro estudio, y nosotros recibiremos sus comentarios para mejorarlos, complementarlos y para futuras investigaciones. Muchas gracias y tengan un buen día. Gracias, buen día igualmente. Gracias. Felicitaciones. ¿Cómo se llama?